Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Pereira y el día de hoy les voy a compartir la unidad 3 que se llama Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, el objetivo de aprendizaje de esta unidad lleva por título, eh, se basa en distinguir los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos derivados del nuevo orden global, la sociedad del conocimiento y la innovación para proponer soluciones. Bueno, en esta parte está la parte introductoria. Yo creo que como lo ven ustedes en el objetivo de aprendizaje, pues estamos en un momento que están eslabonadas varias, eh, digamos, campos en los que están los desafíos, ¿no? El- los desafíos culturales, los económicos y los políticos, ¿no? En ese sentido, yo creo que, digamos, hay una serie de conflictos que pueden ser atravesados por uno más grave, digamos, que tiene que solucionar, que en un momento se los vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, uno de los puntos que me gustaría resaltar es que en esta última fase, digamos, de la historia, nosotros tenemos una gran brecha de desigualdad económica y de bienes materiales. Y una de las intenciones que tenemos que tener como sociedad humana es reducir esa brecha de desigualdad, ¿no? ¿Cómo se intenta hacer, digamos, esa reducción de la brecha de desigualdad? Bueno, mucha de ese sentido va en el desarrollo de los países que viven en pobreza, ¿no? De los países pobres o de lo que se conoce o se conocía durante la Guerra Fría como el tercer mundo, ¿no? Esto ha traído consigo conflictos, digamos, en cuanto a los recursos naturales, ¿no? Porque muchas de las potencias que tienen alguna preponderancia en los países del tercer mundo buscan también obtener de estos países sus recursos naturales y comienza un conflicto, una disputa por tales recursos naturales, ya que los países en desarrollo buscan echar manos de ellos para buscar su desarrollo y los países desarrollados buscan obtener esos recursos naturales para seguir con su proceso de seguir siendo un país desarrollado, ¿no? Estos conflictos han traído, digamos, digamos, muchas cosas, eh, un efecto en el cambio climático que vivimos hoy, ¿no? La verdad es que si nosotros seguimos quemando energías fósiles como hasta ahora, vamos a estar 3 o 4 mundos para mantener ese ritmo de crecimiento. Y entonces empieza un conflicto sobre qué tienen que pasar con esos recursos naturales. Tienen que explotarse para conseguir el desarrollo de los países subdesarrollados o deben de protegerse para evitar pues, el deterioro de la vida humana, ¿no? Eso trae un conflicto muy importante. Y además está atravesado por la, el conflicto de los derechos humanos, ¿no? Que pueden traer, digamos, todas las personas tendríamos que tener derecho a recursos básicos, ¿no? Digamos, como el agua, ¿no? Y el calentamiento global ha puesto este conflicto sobre la mesa, ¿no? Hay muchos lugares, en muchos países subdesarrollados que carecen del vital líquido y tiene que ver con este conflicto que está, digamos, en progreso, ¿no? Este desabasto de recursos básicos es un conflicto central del asunto, ¿no? En este sentido, pues, una de las preguntas que inmediatamente sale, que digamos a mí me parece que es el principal reto que tenemos como sociedad humana, reducir el calentamiento global y con ello el cambio climático que puede traer consigo. Y entonces la pregunta que inmediatamente sale es, ¿qué es el cambio climático? ¿No? Pues aquí tenemos una definición del Fondo Mundial para la Naturaleza y dice que el cambio climático es atribuido directa o indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo. El cambio de temperatura actual está sucediendo en un espacio de tiempo muy corto.
Esto se vincula al aumento en la concentración de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono, metano, vapor de agua, ozono y el óxido nitroso. Es decir, en muy poco tiempo, si lo vamos diferenciando con las etapas anteriores de la Tierra, en este tiempo hemos sobrecalentado, hemos emitido una cantidad enorme de gases de efecto invernadero que ha traído consigo el calentamiento global. Con ello puede pasar un cambio climático que ya estamos viendo los primeros estragos, ¿no? Muchos de ustedes podrán darse cuenta en sus colonias que hay días en los que simplemente no hay agua, ¿no? Y eso que tiene que ver con el estrés hídrico que muchas ciudades tienen debido a este proceso, ¿no? Nos podemos dar cuenta, uno de los datos que da este fondo dice que el 68% de las emisiones globales vienen solo de 10 países, entre ellos se encuentra México. México se encuentra entre las primeras 15 economías del mundo y se encuentra entre los primeros, bueno, está en el grupo de los primeros 10 países que genera ese 68% de las emisiones globales, ¿no? Es uno de los mayores desafíos, como lo platicábamos hace rato, en intentar, bueno, en el buscar detenerlo, porque la verdad es que si no logramos detener este efecto, pues corre un riesgo enorme, corremos un riesgo enorme como raza humana sobre la Tierra, ¿no? A trabajar eso, elegí un texto que estará en la descripción del video, que lleva como título Viviendo el Pacto Fáustico, que es el profesor David Barkin de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y él plantea que además del cambio climático o como consecuencia o al mismo tiempo con esto, hay una pérdida de biodiversidad, ¿no? Varias veces yo creo que han visto en muchos lados, ¿qué pasaría si perdemos a las abejas, ¿no? Eh, pues una catástrofe enorme, ¿no? Pero ya está sucediendo con otras especies que parece que, bueno, por lo menos a nosotros no nos han sido vitales, pero sí han cambiado ese proceso, ¿no? Hay un cambio también en los usos y la fertilidad del suelo, es decir, debido al cambio climático hay espacios que se van a hacer más secos y van a perder fer fertilidad, pero también va a haber espacios que simplemente van a desaparecer por el incremento de los océanos. Entonces, habrá espacios en los que hoy viven personas que si seguimos en este apresurado calentamiento global simplemente pierdan el espacio donde viven, ¿no? Bueno, otro de los puntos que es importante y que menciona el profesor Barkin es que hay una contaminación y reducción de las fuentes de agua dulce, ¿no? El estrés hídrico que estamos teniendo en las ciudades es un claro ejemplo, ¿no? De ahí, eh, normalmente en la Ciudad de México se piensa en Iztapalapa, pero hay muchas colonias que están vinculadas a este problema, ¿no? Es decir, poco a poco hemos perdido o no hemos, no, los mantos freáticos no han crecido a la tasa que necesitan para podernos seguir abasteciendo de agua, porque no somos capaces de, de no contaminar tanto el agua y hemos reducido esas fuentes de agua dulce, ¿no? Y otro punto importante es la acidificación de los océanos. Y eso contigo puede tener un efecto secundario sobre el alimento, por ejemplo, en las costas donde, o en algunos lugares, no necesariamente tienen que ser costas donde se consume mucho pescado, esos pescados pueden, digamos, eh, enfermar, ser tóxicos para el consumo humano porque el hábitat donde están se ha acidificado y ha cambiado, digamos, la forma en la que está este tipo que nosotros consumimos. Estos ambientales y sociales económicos que amenaza de manera virtual la existencia humana, pues están vinculados, ¿no? Y tienen que ver en este proceso de desarrollo del tema que vamos a hacer, ¿no? Lo que plantea el profesor Barkin es que hay un poderío de un bloque hegemónico. Ahorita en un segundo más o menos explico qué es un bloque hegemónico. Y lo que pasa es que este bloque hegemónico que está determinado por las grandes potencias político-económicas mundiales, tiene una agenda ya prevista, ¿no? Tiene una agenda en la cual está basada, o por el momento está basada, por lo menos en su forma de producción, en, en la, en la quema de combustibles fósiles. Es decir, hay intereses económicos políticos que ya están construidos alrededor de esta forma de producción y que si bien, digamos, han hecho adelantos
en tecnologías más verdes, más amigables con el medio ambiente, no buscan una revolución de esas tecnologías para acabar de emitir gases de efecto invernadero. Bueno, no se van a acabar de emitir porque, digamos, de manera natural, la actividad antropogénica, pues nosotros emitimos gases de efecto invernadero, pero digamos, todo lo que hacemos para la producción, para el crecimiento económico, además, también emite esos gases y eso sí hay manera de cambiarlo, de transformarlo, de cambiar esa estructura de producción. Sin embargo, los intereses de lo que vamos a llamar bloque hegemónico, pues no están dispuestos a transformarlo, ¿no? Un punto más que resalta el profesor Barkin en este texto es la concentración de poder político y económico que da, que es efecto del proceso productivo capitalista. Es decir, eh, el proceso de acumulación capitalista en la idea de mayor producción de bienes para obtener mayor ganancia y para obtener mayor plusvalía de los trabajadores, trae consigo necesariamente el, 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 la destrucción del bienestar de la humanidad, porque, digamos, es un consumo acelerado de recursos naturales, de quema de combustibles fósiles y con ello el incremento acelerado del calentamiento global, ¿no? Entonces, digamos, este proceso ha tenido, digamos, ya tiene muchos efectos, pero uno que es muy claro es el derretimiento de los cuerpos de hielo en el Ártico, ¿no? Y esto ha generado, digamos, un conflicto en los hábitats y en algunas especies que han perdido su casa, pero también ha generado eh, alteraciones económicas, es decir, se están abriendo espacios donde hay cúmulos de combustibles fósiles, petróleo, por ejemplo, pero también gas, que antes no había acceso a ellos porque estaban debajo del hielo y hoy con este derretimiento de las capas polares están permitiendo el acceso a ellos. Entonces, lejos de parecer que estas evidencias del calentamiento global puedan frenar los ímpetus de seguir quemando esos combustibles fósiles, están generando a su vez nuevas iniciativas para encontrar nuevas formas de quemar otras reservas de combustibles a las que no teníamos acceso, ¿no? Esto ha tenido pues, consecuencias como las que le mencionaba. Hay una elevación de los niveles de los océanos y eso pone en serio conflicto, por ejemplo, a estados islas, ¿no? Pensemos en islas del Caribe, que digamos el incremento de la elevación de los niveles de los océanos puede traer consigo pues, la desaparición, por lo menos de algunas de las comunidades de estos espacios. Ahora, digamos, voy a hacer una pequeña acotación y digamos que es un bloque hegemónico. Se trata de una alianza entre sectores de clase que ejercen el dominio y la dirección de una sociedad, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, o si lo pensamos en sentido global, pues una serie de países eh, que tienen la hegemonía global, que tienen un poderío económico político, ¿no? Como el caso de países como Estados Unidos o en su conjunto en bloque la Unión Europea, o podemos pensar en Japón en los años 80 y por supuesto hoy en China, ¿no? Tenemos que tomar muy en cuenta que, digamos, de los acuerdos que se han tomado para la reducción de gases de efecto invernadero, estos últimos dos, Estados Unidos y China, no han querido sumarse, por ejemplo, al Acuerdo de París, porque eso implicaría la reducción de su capacidad industrial y por lo tanto de su crecimiento económico. Y entonces en una carrera en la que están ellos dos sumados por la hegemonía económico-política global, eso implicaría ponerle freno a, a su aceleración de desarrollo económico. Como podrán ver, todos estos aspectos sociales, económicos y políticos están ligados y al mismo tiempo codeterminados entre ellos y todos, digamos, tienen un eslabón final o el principal eslabón, podríamos pensarlo también, que es la existencia de la raza humana en el planeta, lo cual está en conflicto por la misma aceleración de los otros encadenamientos, ya sean políticos, sociales o económicos. Por ejemplo, uno de los datos que nos da el texto del doctor
Barkin dice que en 2013 se llegó a una concentración de 400 partículas por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Estos niveles solo existieron en el Plioceno, cuando las temperaturas terrenales no eran aptas para la vida humana. Es decir, nos estamos poniendo en espacios en los que se supone que no deberíamos estar aquí, ¿no? En momentos de concentración de dióxido de carbono que obviamente no son propicios para nuestro buen funcionamiento de manera vital. Bueno, una de las cosas que bueno, que más adelante uno se puede preguntar, bueno, ¿y la comunidad internacional, los países en general, los gobiernos de los países, qué están haciendo para mitigar estos efectos, ¿no? En el texto se cuestiona de manera franca la inacción que tiene la comunidad, la llamada comunidad internacional, hablado por los gobiernos de los principales países, pero no solo, también hay organizaciones no gubernamentales y demás que tienen, hay alguna actividad dentro de estos foros, ¿no? Y uno muy importante y que, digamos, pone en cuestionamiento el interés de resolver el problema del calentamiento global son los bonos de carbono que se propusieron en Kioto en 1992, ya que se tiene una fe férrea en el mercado, menciona en el texto el doctor Barkin, en que el mercado puede solucionar este problema, ¿no? Y vamos a crear bonos en los cuales los países que emitan menos gases de efecto invernadero pueden vender la posibilidad a otros países que tengan, digamos, la necesidad de emitir más gases de efecto invernadero, y entonces, digamos que venden el derecho a contaminar, no precisamente es así, pero sí en la posibilidad de seguir emitiendo esos gases. Entonces, digamos, si existe suficiente dinero para comprar los bonos de los países que no lo están ocupando, pues simplemente nos seguimos en el mismo escenario, ¿me explico? Las metas pueden desaparecer si, digamos, los países que no están emitiendo gases de efecto invernadero o no en el nivel que se podría pensar, están dispuestos a vender esa posibilidad, ¿no? Eso tiene que ver también con una paralización de los acuerdos de París, de la COP21, por un resurgimiento de nacionalismo. ¿No? Primero, digamos, de proteccionismo a secas, pensándolo en un proteccionismo comercial o económico de cada uno, de varios de los países, no podría decir de todos, pero lo podemos ver claramente en el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cómo se baja del Acuerdo de París, ¿no? Decide no participar porque él piensa claramente que eso va a afectar de manera grave la economía norteamericana, ¿no? Pero habría que preguntarnos más allá, bueno, ¿y qué implica que la economía norteamericana simplemente corre el riesgo de desaparecer porque no puede haber, con estos ritmos de crecimiento, raza humana que pueda permanecer en la Tierra, ¿no? ¿Qué podría ser más importante que detener el calentamiento global? Bueno, esos nacionalismos no solamente se dan en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos otros países, tanto en Europa como en América del Sur, como en otras latitudes, que tienen el mismo pensamiento de pensar que el calentamiento global solo es un aspecto que les impide acelerar su crecimiento económico, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, en los intereses que tiene el actual gobierno de Brasil de explotar la Amazonia, sin pensar que es uno de los pocos pulmones que le quedan al mundo con tal energía o con tal providencia de mantenernos en este frágil equilibrio, ¿no? Eh, Uno de los grandes argumentos que se han dado para no llevar a cabo medidas más con, eh, con mayores fuerzas para evitar el calentamiento global, están vinculados a que los costos de evitar ese calentamiento global son más grandes que los costos de enfrentarlo una vez que ya lo tengamos aquí. La verdad es que eso puede ser una trampa porque estamos calculando costos sobre escenarios plausibles, o sea, que todavía no son reales. Los escenarios que ya tenemos el día de hoy, como el derretimiento de los casquetes polares, esos sí ya son reales.
y habría que ver cuál es el costo por evitar que eso se descongele, o si ya no podemos evitar que eso suceda, ¿no? Entonces, ese es uno de los conflictos más importantes y parece un argumento, una falacia al poderse eh, comparar los costos de evitar el calentamiento global y de enfrentarlo una vez que lo tengamos. Como parte del cierre, quiero evidenciar que, digamos, este conflicto del calentamiento global no es ajeno a todas las determinantes políticas, sociales y económicas. Es una parte fundamental de esas tres y además esas tres están codeterminadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las partes que se tiene que pensar o que se piensa, que ya lo ha nombrado, por ejemplo, el expresidente del Uruguay, que el conflicto del calentamiento global no pasa solamente por las tecnologías verdes, sino que es un conflicto en particular político, ¿no? De convencimiento, de buscar una actitud diferente frente a las necesidades humanas y darse cuenta que el crecimiento por crecimiento no sirve de nada, ¿no? No tiene una, un final feliz, digamos. En ese sentido se busca y parece más bien un buen pensamiento que una premisa básica es de buscar un bienestar colectivo, ¿no? Buscar energías limpias que, digamos, estén al acceso de todos, que no haya un monopolio de la producción de las mismas y por lo tanto obtener ganancias extraordinarias por la producción de estas, ¿no? Porque pareciera que en lugar de ser un incentivo de las empresas a evitar el calentamiento global, solamente se está pensando en qué ganancia extraordinaria se puede obtener por tener monopolio temporal de cual o tal tecnología, ¿no? En ese sentido se busca la reducción eventual, perdón, la reducción y eventual abandono de la quema de combustibles fósiles. Es una cuestión muy importante, la cual parece muy difícil de llevar a cabo, ya que hay muchos intereses dentro de la producción, distribución y venta de combustibles fósiles, ¿no? Y en muchos de los países es un motor particular de desarrollo, es decir, uno puede pensar tanto en los países de la OPEP, como en Venezuela, como incluso en México con la nueva reforma que se lleva a cabo para que Pemex de nuevo sea un pilar del crecimiento económico. Entonces, esto, digamos, todavía se puede poner muchos cuestionamientos, muchas preguntas en cómo resolverse. Entonces, una vez expuesto más o menos cuál es el tema, yo dejaría para la siguiente ocasión para adentrarnos en cosas particulares en este sentido. Y esperando el texto que está en la descripción del video, me despido. Tengan una bonita tarde y